El Pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Después de los 18. Porque ¿Tan antes... tempranito? Sí, pero después de los 18, no antes. Porque antes miraba a mi padre y yo no sé si pensaba, no me va a pasar a mí, o pensaba, me va a pasar, pero queda mucho tiempo. Entonces no me preocupaba mucho. Pero ya a partir de los 18, en el colegio mayor, en la universidad, ahí ya empiezo a tomar conciencia de que, voy por el mismo camino con mi padre yo. ¿Y durante todo este tiempo has seguido usando champú, por ejemplo? Sí, he probado de todo. Todo tipo de champús, todo tipo de ampollas para poder fortalecer el pelo. He estado en un montón de especialistas, dermatólogos. Bueno, he hecho una auténtica maratón del intentar evitar el proceso inevitable natural. O sea, lo has intentado todo. ¿Y algo ha funcionado? ¿En algún momento has dicho, aquí hay brotes verdes? Sí, el implante es lo que ha funcionado. Nada más. No, sí, ha habido un proceso. Hasta el implante de pelo ha habido un proceso. Ha habido un proceso de visitar especialistas y ya una clínica que visité que me gustó mucho y la médico me dio mucha confianza. Ahí fue donde ya me quedé y ahí es donde me han estado acompañando, un tratamiento especializado, una vigilancia por parte del dermatólogo, consultas periódicas y ahí ya cuando me han dicho, venga, te podemos hacer el implante. Pues ya me lo he hecho y ahí ya han terminado las dudas, pero sí, ha sido un proceso de muchos años, yo creo que desde de los 20 o 21 que empecé a preocuparme por este tema, que he estado bueno, intentando aplazar lo inevitable o cambiarlo. Bueno, cualquiera que te esté viendo ahora mismo en el vídeo de YouTube, pues ya te verá con un poquito de pelo. El que te esté escuchando, Sí. acabas de desvelar que eres el primer injertado del pelao. Qué honor, qué placer. Muchas gracias. Lo digo porque, bueno, a ti ya no te puedo decir que si vas a Turquía. Bueno, a Turquía no has ido, ¿eh? O sea, esto lo has hecho aquí No, lo he hecho aquí en en España. España. Lo he hecho Ya aquí en ya España. no sé si merece la pena o no merece la pena. No sé la comparación de precios Turquía, si te lo has propuesto, pero esto luego lo hablamos. Eres Vale. el primer injertado del podcast. ¿Alguna Sí. vez llegaste a raparte antes de hacer el injerto? ¿Tú No. llegaste a coger la maquinilla o tú apuraste de yo quiero tener mi pelito? La primera vez que me rapé me raparon en la clínica para hacerme la operación. Es la primera vez que me he rapado. Y le tenía cierto respeto a ese momento. ¿Por qué? Porque no sabía si iba a quedar bien. Yo tengo, para los que lo vean y para los que la escuchen, lo traslado yo, lo describo yo. Tengo orejitas de duende, yo digo a veces de vampiro, así puntiagudas, y me daba la sensación de que iba a quedar un poquito vampiro. Es la sensación que yo tenía. Claro, miedos de estos que tienes que son irracionales porque porque no sabes de lo que estás hablando. Entonces, me raparon antes de la operación y me miré al espejo y dije, pues no me queda mal. Incluso hasta creo que me queda bien. Y el proceso después del implante, raparme varias veces para que el pelo vaya creciendo y se vaya igualando, ha sido algo, no ha sido nada traumático, al contrario, o sea, es una cosa que me apetece hacer y es una cosa que voy a seguir haciendo. En verano, cuando haga calor, pues a raparse. No me había rapado nunca, le tenía poco respeto a ese momento. De hecho, el ritual de la peluquería era con una peluquera específica, en una peluquería cerca de la radio, donde yo sabía que me lo cortaban bien, o sea, tenía cierto miedo a los experimentos peluqueriles, si esa palabra existe, que no existirá. Le tenía cierto respeto, o sea, digo, como se ponga el peluquero que me toque a experimentar demasiado, a lo mejor luego me cuesta recuperarlo. Entonces tenía un poco bueno, fijación con esa historia. No sé si tiene respuesta a la pregunta, pero si te hubieses rapado antes, ¿te hubieses quedado ya? ¿O o esto hubiese Buena cambiado? pregunta. Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que lo hubiera hecho de todas formas, pero nunca lo vamos a saber.
Claro. La verdad es que nunca lo vamos a saber. Nos vamos a quedar ahí con la duda. Pero tengo la intuición de que lo hubiera hecho más, porque yo tengo la constante referencia de mi padre. Además, a mí me pasa una cosa con los calvos, no con todos los calvos. Por ejemplo, a ti el rapado te queda bien, me da la sensación. Gracias. Y hay ese tipo de calvos que ha sido mi padre. Mi padre ha sido calvo de por arriba nada y por atrás el pelito, además le gusta corto y tal. Sí. Pero claro, estéticamente a mí ese look no me gusta mucho. Le he cogido un poquito de manía, yo qué sé. Ya. Es una tontería, ¿eh? Pero al final es una cosa estética y no tiene nada que ver con nada en las personas. Pero bueno, al final ese look yo lo he intentado evitar para mí. Entonces, bueno, yo creo que al final lo hubiera hecho igualmente, me da la sensación. Fernando Evangelio, bienvenido al Pelao. Pinallado, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Me hace mucha ilusión estar aquí. Gracias por ser el primer injertado que se pasa por el Pelao, que no va a ser el único. Por cierto, tengo que decir que alguno ha aceptado la petición, pero que no hemos cuadrado agendas. Alguno vale. que ha pasado por la clínica también y que era una opción. O sea, aquí todo el mundo que responde la primera pregunta, cuando te diste cuenta que eras calvo, a partir de aquí podemos hablar de muchas cosas. Pero O sea, ¿se puede decir que estoy abriendo camino en estás este abriendo podcast? camino, sí, estás abriendo camino. No sé cómo te van a recibir los que ya han pasado por aquí, porque alguna vez he hecho la pregunta, oye, invitamos a gente con pelo y tal, no, pero yo creo que en ese sentido sí que puede ser un bien recibido y además que va a ser un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy bien. Estamos grabando, no sé si se puede decir, en una semana en la que no hay campeonato nacional Sí, se de puede liga. decir. Esto además, esto se va a poder escuchar a partir del domingo, o sea que tampoco tiene Genial. Pues en esta mucha semana espera. en esta semana en la que no ha habido liga hasta el final de la semana, Sí. normalmente estoy un poquito más tranquilico, porque para mí las semanas de Champions son de mucho más jaleo, pero resulta que estamos en año de Mundial. Entonces llevo 2 meses, casi 3, preparando ya el Mundial de Qatar, con lo cual estas semanas que son un poquito menos de menos trabajo, que no significa que no haya trabajo, pero son de menos trabajo que las de Champions, las aprovecho para ir preparando el Mundial. O sea que siempre hay lío, pero bien, estoy bien, estoy bastante bien. ¿Y qué hace uno para preparar un mundial que se va a jugar en noviembre? O sea, es que no lo digo por el hecho de la fecha en sí, que ya es rara de por sí para todos hablar de un mundial que no se va a jugar en verano, que para nosotros se va a jugar en invierno. Sí, no lo digo por la distancia, que nos queda como muy lejos. Sí, ya sabemos que las selecciones están clasificándose, que ahora estamos en la repesca, que, bueno, ahora mismo no sabemos si va a Portugal o no va a Portugal, pero cuando se emita este podcast ya sabremos si va a Portugal o no y si va Cristiano Ronaldo o no. Pero claro, queda mucho. ¿Tú qué haces para que llevas 2 meses preparando el Mundial? He cambiado la forma de prepararlos. Antes las Eurocopas y los mundiales me centraba más en el cuadernito que me hago yo, o cuadernazo que me hago yo, para preparar el torneo, para tener impresas impresos los partidos con los campitos y ahí relleno, alineaciones y todo eso. Y eso lo tengo guardado después. O sea, esos cuadernos los tengo guardados de Eurocopas y mundiales de hace muchos años. Pero acudía a revistas especializadas y me hacía como una hoja por cada selección con todos los jugadores e información de cada jugador. Y cuando empecé a interesarme cuando me di cuenta, que hace un tiempo me di cuenta de que a mí me faltaba muchísimo el tema de análisis de los partidos, de táctica, que además me apetecía mejorar en ese aspecto para que mi trabajo pudiera mejorar, pensé, oye, ¿por qué no hago una cosa de andar por casa parecida a lo que hacen las grandes guías de los grandes medios impresos de nuestro país? El Marca y el As sacan una guía antes del torneo en el que te definen cómo juega cada selección, qué partidos ha jugado. ¿Por qué no hago yo eso por mi cuenta? Entonces, ahora lo hago por mi cuenta. Me compro ¿sabes qué? Bueno, cojo un cuaderno de la librería de mi padre, un cuaderno grande, de estos de cuadrícula, que lo tengo ahí. Es un cuaderno bastante tocho, bastante grande. Y me hago una planificación por fechas
Tengo una especie de sumario con las 32 selecciones, algunas ya se saben y otras no. Entonces, con las que ya se saben, voy administrando las fechas y en esas fechas, dentro de ese cuaderno, tengo todas las alineaciones de cada selección, de todos sus partidos de clasificación. Algunos me los veo enteros y otros me veo resúmenes para tener referencias. Cómo han marcado todos sus goles, cómo les han marcado todos sus goles, y con eso hago una hoja como de modelo de juego de cada selección, más o menos, cómo atacan, cómo defienden, cómo se comportan cuando les presionan, cómo juega esa selección al fútbol. En rasgos generales, no es nada pretencioso ni nada. Yo no podría hacerlo para un club o para una federación, pero para mi trabajo me sirve. Entonces hago eso durante, pues me he puesto a principios de año, me llevará hasta noviembre, que es el Mundial, 10 meses. Eso me pasó con la Eurocopa. La última Eurocopa, claro, fue especial porque se retrasó un año. Entonces tardé en prepararla 1 año y medio en lugar de 8 meses o 9 meses o 10 meses. Pero sí, es un currazo que Jorge Evia me dice mucho, tío, pero te merece la pena pegarte tanto curro. Pasa una cosa, Ricardo, que como yo, al final los especialistas en fútbol internacional lo abarcamos todo, son 32 selecciones y yo no sé si me va a tocar comentar a Argelia o a Inglaterra o a Corea del Sur o a, yo qué sé, Chile. Chile no, porque no va a ir. Uruguay. No sé qué selección me va a tocar comentar, con lo cual me las preparo todas. Me preparo todo y en el Mundial, que en Qatar van a haber partidos desde las 11 de la mañana, hora de aquí, hasta las 10 de la noche que termine el último, o sea, va a ser todo el día con partidos y no va a dar tiempo a preparar absolutamente nada. Entonces, lo tengo que preparar antes. Es planificación y también ganas de estar muy bien preparado, de llegar al torneo y sentirme bien también con mi trabajo, decir, joder, qué bien me lo he preparado y qué a punto estoy para que en cualquier programa poder hablar con propiedad de cómo juega Perú, si se clasifica, o de cómo juega Dinamarca. Es una cuestión de planificación. Me viene a la mente todos esos estudiantes que estén en la carrera y que piensen que esto del periodismo es, pues voy a ver un partido y luego lo tal. Es decir, que no vean el trabajo oculto que hay mucho, mucho de preparación y que en tu caso le pones fecha, es decir, le pones tiempo, 8 meses, 9 meses. O sea, estamos hablando de lo que ellos tardan en prepararse un curso, una asignatura, es lo que tú tardas en prepararte un mundial. Es decir, tu curso Correcto. es la preparación, tu mundial es el examen. Lo quiero decir porque a veces los periodistas, cuando uno llega, oye, ¿por qué? Yo es que quiero estar, sí, pero para querer estar hay que preparar mucho, hay que hacer mucho trabajo de oculto que al final no se ve, o que sí se ve, pero nadie sabe la duración en el tiempo. Es decir, tú puedes conocer al lateral izquierdo de la selección de Angola, pero para eso has tenido que ver no sé cuántos partidos, y ese es el tiempo. Eso es lo que la gente a veces no ve. Sí, y iría más allá, o sea, yo lo llevaría más allá. No solo la gente que te escucha no lo ve, o la gente que te sigue en redes sociales, o que no te sigue directamente no lo ve, sino que tus propios compañeros muchas veces no lo ven. O sea, yo tengo un trabajo que solo se me ve una parte del trabajo. Tengo un trabajo que... Mi trabajo, por ejemplo, se parece mucho al de mi compañero Pedro Martín, que es el experto el que lleva las estadísticas en los Pensé que programas me ibas a deportivos de decir COPE. el hombre que se manifestaría contra el VAR, pero vale. También, bueno, eso es ahora mismo es lo primero, es lo que más le preocupa. Lo del VAR es lo que más le preocupa. Pero Pedro ha hecho muchas cosas y lo que más ha hecho es dedicarse a las estadísticas del fútbol. Claro, ahora también es el árbitro del tiempo de juego, ¿no? Y de los programas deportivos de COPE. Entonces tiene un trabajo que es inabarcable e inagotable y él solo va a la radio cuando hay tiempo de juego. Cuando no, trabaja desde casa. Claro, no le vemos, pero él sigue trabajando. Entonces mi trabajo es muy parecido al de Pedro. Mi trabajo, esto se lo he dicho a Pedro varias veces, que nuestros trabajos se parecen mucho. Y una de las características negativas de este trabajo es que no te ven trabajar. Entonces, al final parece que lo único que hacemos es aparecer en antena, que yo
Antes hacía más antena, pero sigo haciendo mucha antena. O sea, sigo haciendo muchas horas de antena de radio. Y parece que es lo único que haces. Sí. Y como hay 4 programas y cada uno tiene un funcionamiento independiente, si ese día no entras en ese programa, parece que no has trabajado y encima no te han visto, has estado en casa. Bueno, este ha estado tranquilo y no. Entonces, la siguiente vez que le necesitemos, vamos a pedir que nos haga X cosas para el trabajo, pero a lo O el mejor ese doble. día coincide que es mi único día libre de la semana. O sea, esas circunstancias aparecen en nuestro trabajo. Cuando tienes un trabajo que no, la gente no ve una buena parte de ese trabajo, porque todas las horas de antena que yo hago las tengo que preparar. O sea, eso se prepara. Si no estás preparado para que en ese momento Paco González te pregunte por el Manchester United, por Cristiano, por la Juve, por el Chelsea o por el PSG. Sí, además que no te avisa, oye, en 5 minutos te voy a preguntar por esto. No. Además, Paco tiene una tendencia a preguntar por... Estás con 5 cosas a la vez y lo que te preguntan no tiene nada que ver con ninguna de esas 5 cosas. Entonces, claro, hay que prepararse para poder hacer eso. Y eso lleva mucho tiempo de trabajo que no se ve. Que muchas Oye, veces por parte de los compañeros no se ve. Claro, ahora ya estás instalado aquí, ahora ya tienes tu nombre, tienes tu marca, tienes tu sitio en la COPE, tienes tu sitio en Twitch, todo el mundo sabe lo que hace Fernando Evangelio. Pero ¿cómo empieza a hacer uno de Fernando Evangelio? Es decir, ¿cuál fue tu primer partido? ¿El primer partido que vi o el primer partido que hice? El primer partido radio? que tú te pones a ver y dices tú, yo quiero ser analista del fútbol internacional, quiero ser analista de fútbol, quiero ser... Bueno, no te he preguntado qué querías ser al final, que esto viene también delante. No sé si antes querías ser periodista o ya querías ser analista de fútbol. Y te hago las 2 preguntas en una. Yo cuando acabé el colegio elegí la carrera de informática. Y me preguntarás, ¿y por qué elegiste la carrera de informática? Si estaba claro que no era lo tuyo. Bueno, Lo de que no era lo tuyo, esto no lo sé. Sí, pero no te lo digo yo. La informática no era lo mío, pero a mí me gustaba jugar al PC Fútbol y al FIFA 98, 97, el primero que saliera. A mí me gustaba jugar con el ordenador y teníamos clases de informática en el colegio o en el instituto. Y bueno, yo me hice la idea falsa de que eso era la carrera de informática. Jugar al PC Fútbol. Claro, era eso, jugar con ordenadores. Y estaba esa obsesión también que nosotros teníamos, un poco dirigida por nuestros padres, de carrera que tenga salidas, que te dé trabajo, que no te quedes sin trabajo, hijo mío, que era un poco uno de los mayores miedos de mis padres. Y yo creo que es algo un poco común a nuestra generación. Bueno, pues me metí en informática y duré 2 años. Al final no me daba la nota para entrar en ninguna universidad pública. Mis padres me dieron la oportunidad y se lo agradezco, se lo agradeceré siempre, de entrar en una universidad privada. Y no, estaba claro que no se me daban bien las matemáticas y tenía 4 tipos de matemáticas distintas en informática de gestión. Entonces, claro. Uy, me he equivocado. Entonces, es que eso, claro, me he equivocado. Ese momento de me he equivocado es muy revelador y es muy sano al final, porque te das cuenta de que en la vida te equivocas también y que no, y que lo quieres hacer todo perfecto, quieres agradar a tus padres, quieres devolverles la confianza y la apuesta que han hecho por ti. Pero te equivocas, en la vida te equivocas y hay que saber también cuándo te has equivocado y qué camino tomar. Y para eso el Colegio Mayor, el Chaminade, al que llegué en Madrid en el año 97, que me cambió la vida completamente para bien el Colegio Mayor, empecé a hacer radio. Había una radio que sigue existiendo, Onda Mayor sigue existiendo, una radio aficionada en la que tú tenías tus horarios y podías hacer en esos horarios lo que te diera la gana. Y ahí empezó todo. O sea, se me daba bien, mis amigos me decían que se me daba bien y a mí me gustaba un montón. Y además me gustaba hacer todo tipo de programas en esa radio porque tenía libertad absoluta para hacer lo que yo quisiera. Y hacía radio con mis amigos y me parecía lo más, me parecía algo maravilloso. Con lo cual ahí fue cuando decidí el
el cambio. Y lo del fútbol internacional fue ver en los partidos del Plus, que teníamos un Plus, ahora se puede decir porque era prescrito comunitario, que lo veíamos en todo el edificio. Y veía los partidos de Canal Plus, de la Premier, con Chus del Río y Maldini, y los partidos de la Liga Italiana con Esteban Cuesta y Maldini. Y claro, para mí eso era lo máximo. Yo en aquella época lo máximo que hacía era, bueno, comprarme los periódicos deportivos cuando podía en el kiosco y seguir las ligas extranjeras por el teletexto de la CNN. Veíamos la CNN también de forma comunitaria en el edificio y me encantaba meterme en el teletexto de la CNN y ver cómo habían quedado los resultados de la liga alemana, de la liga italiana. Ahí ya brotó la semillita. Luego me di cuenta después de que quería hacer eso, pero ahí es cuando brotó. No sé si sería con 14, tendría 14 años, 15 años, 16, por ahí, más o menos. Y a partir de ahí, ¿cuándo notas ya estoy trabajando en esto? Yo empecé, hubo una circunstancia que me volvió a cambiar la vida para bien, sobre todo en lo profesional, o sea, que me permitió estar donde estoy, que fue conocer a Manu Martín, entonces redactor de la cadena SER. ¡Hombre! Ahora periodista de ESPN en Madrid, ha estado unos años en Estados Unidos. Y Manu Martín me cambió la vida porque yo fui a una tertulia de Radio Complutense, invitado por la Complutense, representando como delegado de Onda Mayor, que era la radio de mi colegio mayor, en la que yo ya era un poco coordinador junto a otros compañeros. Y Manu Martín fue representando a la cadena SER, me llamaron y fue. Entonces, Manu fue muy majo conmigo. Empecé a tener contacto con él, nos encontrábamos en los partidos de estudiantes que yo cubría por esa pequeña radio del Colegio Mayor y que él cubría para la cadena SER, para Carrusel y los programas deportivos de la SER. Y de tanto insistirle, me hicieron una prueba en Carrusel Deportivo Madrid en diciembre del año 99. Y esa fue mi entrada en la SER. Al año siguiente entré en Carrusel Deportivo. Paco González necesitaba a alguien que coordinara el chat del programa. Eran los albores de los mensajes de Carrusel Deportivo y así empecé. Esos primeros años fueron un poco de nebulosa, ¿no? Porque yo en Cuenca lo había pasado muy mal y eran años de empezar desde cero y me estaban pasando cosas muy chulas, pero claro, con 20 años, 21 años, 22 años no estaba procesando. Me pasaron también cosas malas en esos años, pero eran años sobre todo de cambio para bien. Entonces, yo creo que en esos momentos no era... Estaba jugando. Yo en la redacción de la SER estaba jugando. O sea, era como un juego para mí. Luego te das cuenta de que un trabajo requiere una responsabilidad y requiere unas obligaciones. A mí me gustaba tanto que era súper responsable, pero claro, te vas dando cuenta con el tiempo de que eso no es solo una diversión, no es solo jugar. No estás jugando estoy trabajando en la radio, sino que es de verdad y bueno, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo en la vida. O sea que cubriendo baloncesto, Manu Martín al final te hace la prueba para Carrusel y a partir de ahí, claro, es que yo creo que es la demostración de la vida que hemos vivido muchos o que hemos constatado muchos, que uno no llega por una redacción levantando la mano, oye, que quiero comentar el Madrid del Barça, que quiero hacer el partido del Arsenal. No. Hay que, bueno, voy a decirlo aquí, hay que comer mucha mierda, hay que hacer mucho barro, hay que hacer muchas horas para formarte, para luego tener la opción de elegir, que no todo el mundo tiene la opción de elegir y decir, quiero hacer esto. Porque hay mucha gente que dice, y yo también, me encantaría hacer el fútbol internacional, ser un experto comentarista en los mundiales, pero que no llega, que no tiene esa oportunidad, que no se dan las circunstancias. Sí, yo he sido un privilegiado en ese sentido y soy consciente de que he sido un privilegiado. Me da la sensación de que ahora me voy a poner un poquito en plan mecedora, con las nuevas generaciones de periodistas, estoy viendo que en muchos de ellos, sobre todo en radios especializadas de deporte, muchos de ellos llegan a una redacción
y lo primero que hacen, algunos compañeros lo primero que hacen es comentar partidos de fútbol. Eso me parece irreal. O sea, eso es algo que no es normal y es mejor que te des cuenta de que no es normal, porque después esta profesión te puede pasar por encima y te puede faltar una base que yo creo que se necesita. Es verdad que yo también he tenido la suerte, nosotros yo creo que hemos tenido la fortuna de vivir una época del periodismo en la que era más fácil, sin ser tampoco muy fácil, era más fácil acceder a los medios de comunicación profesionales, que ahora que hay más embudo y que la cosa está más restringida. Me da la sensación a mí. Antes era un poquito más fácil, nosotros tuvimos la oportunidad y hay jóvenes ahora que salen de la facultad y que no tienen esa oportunidad de poder entrar en un medio profesional. Claro, no se la dan, la oportunidad no se la dan, entonces no pueden aprender en una redacción, que es como yo sigo pensando que es la mejor forma de aprender este oficio. Porque al final en una redacción de un medio profesional estás mezclado con profesionales que llevan 40 años, 30 años, 25 años, 15 años, que acaban de empezar. Y es ahí donde, es en esa mezcla, donde yo creo que aprendes de verdad este oficio y que te planta las bases o te planta el suelo para luego poder hacer este trabajo. Es lo que a mí me da la sensación de toda la experiencia que yo he tenido. Y ahora parece que las nuevas generaciones llegan a los medios y quieren, como me decía el compañero Miguel Ángel Román un día, quieren ser Maldini mañana. Y ser Maldini mañana es absolutamente imposible. Tú para llegar a Maldini tienes que hacer un camino. Y un camino que normalmente es muy largo, muy duro, que requiere no hay atajos, sacrificios, y donde no llegan todos, efectivamente, donde llegan unos poquitos solamente, por no decir que llega uno o llega dos. Claro, entonces, bueno, creo que esto, a mí la perspectiva de haber estado además en varias redacciones, muchos años, me da para pensar que he construido una base durante todos estos años que es pues larga de construir y que claro, es duro, claro, es difícil, pero es que las cosas buenas de la vida cuestan mucho. Entonces, el esfuerzo es algo que yo creo que también hemos aprendido nosotros por nuestra generación. Esa cultura de esforzarse, y cuanto más te esfuerces, más posibilidades de premio tienes. No siempre ocurre en la vida, lógicamente. Luego hay que tener puntitos de fortuna o puntitos de suerte, o conocer a Manu Martín en un momento dado, o que Paco González confíe en ti en otro momento dado. Claro, eso... ¿Cómo es ese momento en el que me has contado cómo conoces a Manu y cómo Manu te ayuda para hacer la prueba en la SER? ¿Cómo es ese momento en el que una persona como Paco González, director de Carrusel Deportivo, dice, aquí, a mi lado? Yo conocí a Paco los primeros meses de estar en Carrusel Deportivo Madrid. Solo íbamos los domingos. Yo solo iba los domingos por la mañana. Iba a la radio, que era un momento que me encantaba. Durante la semana, el miércoles o el jueves, iba a la radio a recoger mi equipo, que el equipo era un transmisor para línea microfónica en el estadio y, bueno, no sé, 20 metros de cable para hacer el inalámbrico en los partidos de tercera división y segunda división. Eso siempre me ha hecho mucha gracia. Un inalámbrico con cable, porque al final era lo que tocaba en aquellos campos. Pinto Parla, Fernando Evangelio, inalámbrico del Pinto Parla, claro. Y Fernando Evangelio estaba con un cable tirado desde la parte de arriba, donde estaba la cabina, enchufado al equipo que nos teníamos que llevar, hasta pasando por toda la grada, que si alguno te quería hacer la gracia, pues te cortaba el micrófono, pasando por toda la grada hasta abajo, donde estaban los banquillos, que es donde nos poníamos nosotros porque nos dejaban ponernos ahí. Bueno, pues ese equipo había que recogerlo el miércoles, jueves, era un momento que a mí me gustaba muchísimo, y luego solo iba el domingo al sitio que me tocara a hacer el partido y a devolver, si tenía la suerte de que me tocaba, devolver el equipo. Claro, eso se convirtió en estar todos los fines de semana allí trabajando en Carrusel. Y eso para mí, que había sido oyente de Carrusel, claro, fue una especie de sueño cumplido.
fue una cosa maravillosa que me pasó. Y es lo que te decía, que en los primeros años a lo mejor estás un poco en nebulosa y no te das cuenta en realidad de lo que te está pasando de verdad. Te das cuenta después. Pero claro, ese momento en el que Paco te dice, tú conmigo, yo creo que es 2010, porque al final yo en la SER no tenía contrato, era un colaborador y los últimos años en la práctica era un redactor de deportes de la SER, porque yo iba a Carrusel los fines de semana y entre semana, o sea, me pasaba 5 días a la semana en la radio. Y los últimos meses propuse el proyecto de Play Fútbol, creé Play Fútbol y empecé a dirigir el podcast de fútbol de la SER, que todavía sigue excelentemente dirigido por Bruno Alemán. Y claro, en esa última etapa yo hacía absolutamente de todo en la redacción, era un redactor más, pero en realidad era un colaborador. Entonces, en el momento en el que echan a Paco, que fue una época bastante dura, y en el Mundial de Sudáfrica me llama y me dice, Fernando, yo quiero que te vengas conmigo, me fichan para irme a COPE y quiero que te vengas conmigo. En ese momento es en el que él me dice, tú conmigo. Ya había mostrado su confianza en mi trabajo más veces, pero claro, esa es la apuesta definitiva, porque para mí supone un cambio de estatus, un cambio de condiciones de trabajo, una estabilidad que no tenía hasta ese momento, económica y dentro de una redacción, de que te consideren un redactor, porque tú eres redactor de esa redacción, no eres colaborador, eres redactor. Entonces ese fue el cambio definitivo, fue 11 años después de empezar mi carrera. No quiero que se me olviden varias cosas que además tenía apuntadas y que me has comentado. La primera, ¿eres el primer podcaster de España? Yo creo que sí, pero estas cosas también las digo muchas veces cuando me preguntan. No lo afirmo categóricamente para que no parezca que me estoy tirando el pisto si hay alguien que ha hecho un podcast antes que yo. Yo creo que, y además lo he mirado y creo tener pruebas de ese hecho, creo que, no estoy seguro al 100%, pero creo que Play Fútbol fue el primer podcast que se hizo en una radio profesional en España. Digo podcast como programa que solo se podía consumir por ahí. Por internet. Que no tenía un reflejo en la antena, porque ya había podcast de programas emitidos en la antena. Pero programas solo para escuchar. Yo además, y con esto que dices, yo sería partidario de separar entre podcast y radio a la carta. Me parecen dos cosas diferentes. Sí. Es decir, podcast como un producto que se puede elegir en el momento en el que tú lo quieras escuchar o lo quieras ver, en este caso en YouTube o donde sea, pero radio a la carta es algo que ya se ha emitido en la radio y que luego tú puedes escuchar como quieras. Sí, de la misma manera que un podcast, pero yo creo que deberíamos diferenciar el formato. ¿De qué año estamos hablando, además? Había radio a la carta, pero no había podcast. 2009 es cuando yo, finales de 2009 es cuando yo, a través de Antonio Martín Balbuena, que me ayudó mucho, y a través de Paco, le presentó el proyecto a Dani Anido, que en ese momento era el director de la SER. Como sabremos después, no eran los mejores momentos de relación entre el director de la emisora y el director de Carrusel Deportivo. Pero esto es que Paco, no podías tener un spoiler todavía. No podía, no, en ese momento, claro, en ese momento yo, angélico de mí, yo no sabía nada del tema, pero Paco me ayudó y Antonio Martín Balbuena, la verdad es que me ayudó mucho porque me ayudó a ponerlo en marcha. Le propuse a Dani Anido hacer un programa de radio solo para consumir en podcast. El tema del nombre fue un sondeo que hice con... tengo un primo que vive en Valencia, que es publicista, y le pedí que hiciera un sondeo entre él y sus amigos para darle nombre al programa. Y uno de los amigos de mi primo me propuso el nombre de Play Fútbol, Play Ser, haciendo un poco el juego de palabras con disfrutar el tener un podcast o el escuchar un podcast de fútbol. Y yo me quedé solo con el Play Fútbol. Ese fue el inicio de la marca Play, que la cadena SER sigue utilizando para muchos de sus podcasts. Y en realidad, que yo sepa, fue el primer producto de podcast en la radio profesional en España. Es verdad que con el paso de los años me he enterado de que Elías Israel, que fue importante para que nosotros llegáramos a COPE en su momento, ya había hecho una propuesta a la casa, a COPE,
para poder hacer una marca de podcast y desarrollar los podcasts en COPE. Pero eso no se llegó, hasta donde yo sé, no se llegó a fraguar, o sea, no se llegó a materializar. Con lo cual, aquel podcast de finales de 2009, en la cadena SER, desde luego que era el primer podcast. Y yo creo que en COPE también, en Onda Cero también, y Radio Nacional estaba haciendo algunas cositas, pero creo que no estaba haciendo nada específico en podcast y sacado de la antena. En ese momento investigué un poquito, tampoco hice una investigación de campo como se debe hacer si quieres cerciorarte de eso de esa forma. Pero investigué un poquito y me dio la sensación de que éramos los primeros. Y eso, pues a mí me produce mucha satisfacción, porque al final es una idea que a mí se me ocurrió casi de casualidad. Por mi 30 cumpleaños me regalaron un iPod, que no sé si te acuerdas de lo que era el iPod. Sí, claro. Era un reproductor de MP3, pero de Apple, con todo lo que eso implica, que solo podías descargar canciones a través de Apple y todo eso. Entonces, viendo la tienda de los productos de iTunes en ese momento, yo pensé, porque ya teníamos la idea, habíamos hablado con Bruno Alemán en algún momento y con la SER en Barcelona, habíamos hablado la posibilidad de hacer, ya estaba haciendo Axel Torres, marcador internacional en Radio Marca, Axel Torres, Tony Padilla y todo ese magnífico equipo. Y yo tenía ganas de hacer un programa especializado de fútbol internacional, pero no tenía la fuente para hacerlo, no tenía el recipiente. Y así fue como se me ocurrió, entrando en la tienda de iTunes y viendo que ya había productos de audio que no eran específicamente programas de radio. Y yo pensé, joder, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y lo propuse a la casa, me dijeron que sí. El compromiso con la SER era que los colaboradores no iban a cobrar y que tenían presupuesto cero hasta que viéramos la viabilidad de poder vender el producto. Y después, esto es una anécdota que he contado alguna vez, cuando echan a Paco, nos llaman a todos, a toda la redacción de deportes de la SER, a una reunión en el despacho de Dani Anido. Y yo había propuesto hacer un programa diario, un play fútbol diario, durante el Mundial de Sudáfrica, todos los días. Cada día un podcast, para resumir la jornada del Mundial. Me llama la secretaria de Mariano Revilla en ese momento para convocarme a una reunión en el despacho del director de la cadena SER, y yo, iluso de mí, pensé, joder, qué guay. Me van a dejar hacer el podcast diario del Mundial de Sudáfrica. Estamos comprobando que existen los mundos de Fer o los mundos de Evangelio. Sí, estaba en mi mundo de Fer. Sí, claro, yo no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando en ese momento en la SER. Luego, cuando llegué a la SER, vi a la redacción llena de gente, vi a la gente muy nerviosa y esperando una gran reunión con el director que íbamos a tener al final toda la redacción. Y ahí dijiste, esto no es por Play Fútbol. Esto no es por Play Fútbol. Es que ha pasado otra cosa. Ya hubieron cuchicheos, rumores en la redacción y ya, bueno, fui cogiendo un poquito de información, pero claro, al principio, iluso de mí, yo pensaba que me llamaban para mis cositas. Mira, es que sobre eso tenía la curiosidad, porque os he escuchado a muchos hablar de cómo fue la salida de la SER a la COPE, al propio Paco, a Manolo, a Pepe Domingo, a Alcalá, que lo tiene también muy, muy marcado a fuego. Supongo que es de esas cosas que os han pasado y que ¿dónde estabas en el momento en el que te enteraste de esto? O sea, yo creo que podréis entre todos hacer un libro de cada uno dónde estaba, o un capítulo, yo estaba haciendo esto y me enteré de que echaban a Paco González. Yo me enteré ya en la redacción. Ya cuando llegué... No, claro, tú y los mundos de Fer estabas en otra, cosa. Sí, pero es que además no sabía que había habido esa reunión entre Paco y Dani Anido el día anterior, no sabía que habían quedado tan mal, no sabía que la situación estaba tan tensa. Yo, claro, no sabía nada, porque yo iba a hacer los programas a la radio, pero no convivías en ese ambiente. No estaba en todos los momentos en la redacción. Entonces, una vez que llego a la redacción, veo a la redacción llena, veo a la gente muy nerviosa. Hacemos 300 veces, en ese momento yo fumaba, hacemos 300 veces ese camino de la redacción a la terraza de la 8ª planta de la cadena SER,
que está al otro lado de los estudios, y ese caminito para ir a fumar lo hacíamos 300.000 millones de veces, y veías a la gente te cruzabas a la gente de la redacción por los pasillos, nerviosa, no sabiendo lo que iba a pasar. Claro, en ese momento es cuando yo tomo un poco conciencia de la gravedad de lo que está pasando. Y me pasó una cosa curiosa, que ya tenía cuenta de Twitter, ya seguía la libreta de Bangal, a Miguel Gutiérrez, en la cuenta de Nuestro Twitter. amigo Miguel Gutiérrez. Y Miguel estaba contando lo que estaba pasando en la redacción de la SER mientras yo estaba dentro de la redacción de la SER. O sea, fue una cosa muy extraña. Fue una cosa... Y estaba contando cosas que yo no sabía en algunos casos. Entonces, claro, ese fue un momento muy extraño, fue un momento muy violento, porque la reunión con Dani Anido, con alguien tomando acta de lo que se estaba hablando en la reunión, de poner incluso un audio que estaba grabado de forma privada por una reunión anterior. La prohibición de hablar, tenéis prohibido hablar sobre Paco en los programas de... Claro, eso fue una cosa súper desagradable. Eso fue, no sé, fueron días complicados porque fue todo muy, muy extraño y muy desagradable. Después yo creo que la empresa claro, los que tomaban las decisiones en ese momento, tomaron el camino de ser muy beligerantes y de intentar dejarnos a nosotros, a los que al final nos íbamos a marchar a COPE, a la altura del betún. O sea, yo tuve que leer en una nota de prensa de la cadena SER en el mes de julio o agosto, cuando ya iba a aterrizar en COPE, tuve que leer que éramos inadaptados digitales, y que la casa ya no estaba interesada en nuestro trabajo y que por eso nos había dado boleto y nos había quitado de encima. Cuando 9 meses antes, le había presentado yo un proyecto de primer podcast a Dani Anido a través de 2 compañeros y jefes que me ayudaron, pero presenté ese proyecto y ese proyecto se me aceptó y durante unos meses lo estuve haciendo gratis. El primer podcast de la SER. Claro, que te llamen inadaptado digital cuando has hecho el primer podcast de la casa, yo no lo entendía. Que me quitaran, tenía un blog que se llamaba Cómo mola el fútbol, colgado en la web de la cadena SER, que el día siguiente a dejar de estar en la SER, borraron el blog. El blog desapareció de la web de la SER al día siguiente de mi último día de trabajo, que fue la final del Mundial de Sudáfrica. Claro, estábamos mezclando la sensación de ser campeones del mundo, de ser un periodista contando que España estaba siendo campeona del mundo, no allí en Sudáfrica, pero sí en Madrid, en la redacción, comentar, que eso se lo agradeceré a Jesús Gallego toda mi vida, poder comentar la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en la que España fue campeona del mundo, y al mismo tiempo que te esté pasando eso en tu empresa, que te estés marchando de una forma muy desagradable. Fueron meses muy complicados y muy duros. También fue el inicio de una mejoría profesional, en mi caso, en mi caso y en el de más compañeros, con lo cual, pues bueno, al final sopesas pros y contras y ha sido parte de la experiencia de vivir. Pero en ese momento, en esos meses, aquello fue duro, fue complicado. No sé si luego el liderato, cuando lo conseguisteis en la COPE, sabe de manera diferente, aunque ya me han dicho que tú eras de los muy pesimistas que no pensaba en alcanzar el liderato con la COPE. Bueno, yo es que era... Bueno, yo también... Bueno, ¿pesimista o realista? Me han dicho, no sé si es pesimista o era realista. Yo te advierto de que escuché por parte de un compañero la noche que ganamos el Mundial de Sudáfrica, que ya sabíamos que nos íbamos a COPE, nos fuimos a cenar, unos cuantos del equipo de Carrusel, que habíamos ido hasta ese momento equipo de Carrusel, ya no estaba Paco. Paco estaba en Sudáfrica con Telecinco haciendo el Mundial, y yo escuché por boca de un compañero la leche, dijo otra cosa, la leche que nos vamos a pegar. O sea, quiero decir... O sea, uno que se ha ido con vosotros. Uno que se ha venido con nosotros. Vale. Importante, además. O sea, quiero decir, esa mezcla de pesimismo, de curiosidad y de incertidumbre la teníamos todos. O sea, no es que la tuviera yo solo. Yo creo que la teníamos todos. Además, en esos primeros años aprendimos sobre el EGM, porque hay que decir, y yo
lo quiero decir con humildad, no lo quiero decir con soberbia. Es que es así, es cierto. En la SER éramos tan líderes siempre que yo ni sabía cómo funcionaba el EGM. No lo sabía, te lo juro. No tenía ni idea de cómo funcionaba ese sistema para medir por medio de encuestas las audiencias de radio. Y sin embargo, cambiamos a COPE, empezó a ser un reto el convertirnos en líderes de audiencia cuando en ese momento ya no lo éramos. Uh-huh. Y claro, aprendí a cómo se hacen las encuestas de campo, dónde se hacen, cómo se reflejan en los datos, cómo las radios tienen un margen después para coger determinados datos y, no digo maquillar, pero sí adecuar un poco todos esos datos que están reflejados en tablas a audiencia real de programas de radio. Y después, claro, cada emisora hace su proceso y después de ese proceso, salen las notas de prensa en las que todo el mundo gana, todo el mundo ha salido bien, todo el mundo tiene X oyentes más que el periodo anterior, o que según el que te interese, o que el año pasado, o que el último EGM. Bueno, pues ahí es donde en los primeros años ese fue uno de los cambios más radicales, que nosotros nos convertimos en expertos del EGM. Ahí sí que sabíamos del EGM. Antes de cambiarnos a COPE, estando en la cadena SER, no teníamos ni idea, casi ninguno, de cómo se hacía el EGM. Eso fue un cambio significativo. Y cuando llegó el liderato, pues una alegría tremenda, una sensación de haber llegado a donde queríamos llegar, de haber hecho las cosas bien, de satisfacción, pero también esa incertidumbre de esto lo tenemos ahora y dentro de 3 meses lo vamos a perder, porque esa inestabilidad en el EGM también existe. O sea, tienes que estar pendiente de cuando sale cada estudio, que al final son 3 veces al año. Son 3 veces al año, creo, o 4. No, 3. Son 3 veces al año. 3 olas. Yeah. 3 olas. 3 veces al año, sí. Claro, ya con el paso del tiempo ya a mí se me han olvidado algunas cosas del EGM, pero esos primeros años... No, lo que pasa es, ¿y qué prefieres? ¿Un EGM que te mida 3 trimestres al año o un sistema como Twitch, del que luego te preguntaré, que te dice exactamente en el momento en el que estás haciendo un directo cuánta gente está conectada y te está viendo? A ver, seamos primeros, segundos o quintos, esto nos achacaban los ex compañeros de la SER cuando nos fuimos de la SER. Claro, ahora no estáis aquí, ahora no sois líderes y por eso lo decís. Yo me he dado cuenta, y es verdad que por eso me he dado cuenta saliendo de la SER, de que es un método imperfecto. Seamos líderes, segundos o quintos, ¿eh? Es un método muy imperfecto para quien no lo sepa, esto a mí me lo contaron hace mucho tiempo. Yo estaba en Onda Cero, por ejemplo. Había oleadas de EGMs donde determinadas localidades, determinadas frecuencias tenía 0 oyentes, cosa que es materialmente imposible. O sea, la SER en cualquier pueblo no tiene 0 oyentes. Y luego había anormalidades como que en una población de, no sé, no quiero decir ningún pueblo, un pueblo de 30.000 habitantes, determinada emisora tenía 47.000 oyentes. Pues es imposible. Es imposible, sí. Bueno, pues esas son las imperfecciones a las que te refieres. Es un método muy inexacto de medición de audiencia porque se basa en encuestas de recuerdo. Uh-huh. Se hace la encuesta a determinadas personas elegidas de determinados sitios para tomar como muestreos, para tomar representación. Y claro, yo sí que eso que se dice siempre de que el EGM refleja una tendencia, puede reflejar una tendencia. Eso es verdad. Pero claro, en una era en la que a todo lo que tú te conectas aquí se mide al segundo y todo lo que tú consumes aquí queda registrado y se te pueden medir si están conectadas a esa aplicación o a ese audio o a ese directo, se haga por donde se haga, 1.000 personas o 5.000 o 300.000, en ese momento en el que estamos ahora de consumo de medios, sobre todo digitales, que sigamos con encuestas de recuerdo para saber la audiencia de la radio, a mí me parece una cosa antediluviana. O sea, pero no lo digo como una queja porque a veces no hayamos estado líderes. Ahora la noche, por ejemplo, el partidazo no es líder, pero el tiempo de juego sí, los 2 días, que es algo que ha pasado
pocas veces. Entonces yo podría aprovechar y callarme en este momento, que es que somos precisamente líderes, pero es que sigo pensando y seguiré pensando siempre hasta que cambie, que es un método muy imperfecto de medición y que debería de cambiar y que nosotros también, las empresas de radio, deberíamos adaptarnos a los nuevos tiempos, que es algo que nos cuesta en general como empresas de comunicación. Las empresas de comunicación, Ricardo, me da la sensación de que son empresas, lo que quieren es ganar dinero y como los cambios o la evolución o la adaptación a los nuevos tiempos es muy lenta en los grandes medios profesionales. Sí, son como elefantes. Es una percepción que yo tengo. Son gigantes en los que el movimiento es muy lento. Y en los que el paso tiene que ser muy firme, porque claro, tú mueve un elefante, como pise mal, se va todo al carajo. O sea, son gente que... Riesgos cero. Claro. Riesgos cero y certezas y rentabilidad inmediata. Entonces, sí, claro. Y eso a veces es casi imposible. O sea, nos no hay movemos nada... en un mundo, Ricardo, que ya no es así. Es que nos estamos moviendo en un mundo que ya no es así. Entonces, me da la sensación de que nos estamos quedando un poco atrás y en casos concretos, en algunos medios, como el mío, no tengo ningún reparo en decirlo, muy atrás. En algunas cosas, muy atrás. Entonces, claro, pues tendremos que seguir adaptándonos. Y esto iba a colación con lo del EGM, que también creo que el consorcio de todas las radios se tiene que poner las pilas también. Tiene que haber otros métodos de medir la audiencia que sean más exactos que el que hay ahora mismo. Ya te digo, no sé si en algún caso conviene, porque puede ser un estrés, ¿eh? De estar ¿te imaginas? Estar haciendo una entrevista y tal y que ves que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo, que va... Ahora pasa. Yo, por ejemplo, sé que Juanma tiene puesta... lo tiene como referencia, ¿eh? No es un obsesionado de uy, me están escuchando 100 menos. Pero Juanma tiene puesto durante el programa un canal que tenemos en el circuito interno de la casa, en COPE, que nos dice cuántos oyentes hay conectados en streaming en cada momento. Y además te compara con la semana pasada, ese mismo día y en ese mismo momento, y te hace una gráfica de cómo ha ido todo el día. Y además están todas las emisoras del grupo, con lo cual en ese momento puedes descubrir cuánta gente está escuchando Rock FM, cuánta gente está escuchando Cadena 100. Eso ya lo hacemos. Pero esto es a través de esto. O sea, yo que soy oyente de radio digital o radio analógica, depende del sitio donde esté, eso a mí no me contabiliza. Dicen los que saben que ahora mismo la audiencia digital en soportes digitales es el 20% de la audiencia total. Ya. Yo creo que debe ser más. O sea, quiero decir, creo que el 20 es una medición que se ha hecho hace tiempo ya. A lo mejor hace unos meses o hace 2 años o hace un año. Pero claro, ahora hay más que hace un año. Entonces me da la sensación de que eso crece paulatinamente. Pero para que tomemos una referencia de que eso también lo tenemos que tener nosotros presente. No todo el mundo escucha la radio, la escucha por aquí. Claro. No todo el mundo oye por aplicación o por la web o por cualquier sistema digital. Hay mucha gente que seguimos teniendo 4 radios en casa, por ejemplo, nosotros. Tenemos 4 radios en casa, 4 radios convencionales. Yo creo que tengo una. Lo que pasa es que tengo un aparatito, tengo una radio pequeñita, que es la que utilizo sobre todo por las noches para escuchar los programas de noche, porque con ella luego me meto en la cama. Oye, por cierto, bueno, habrá mucha gente que lo sabe, que te llaman ratita. Sí. ¿Y esto cómo es? ¿Cuál es el origen? Una mención publicitaria que hacíamos en la cadena SER sobre Legalitas, que es un servicio de contratación de abogados. Pepe empezó a hacer esa mención en la SER un día en el que nos visitó, porque era muy oyente del programa, y ha sido una figura de referencia mía durante mucho tiempo. Andreu Buenafuente nos vino a visitar al estudio de la cadena SER, con la que en ese momento era su pareja sentimental. Y claro, yo admiraba mucho a Andreu. Y en ese momento en el que ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos en eso también. Sí, es que a mí me gusta mucho todo lo que ha hecho Andreu Buenafuente. Le sigo desde que dio el salto de la televisión catalana, que yo no podía verla aquí en Madrid, a Antena 3, en ese caso la televisión nacional.
le he seguido siempre, le sigo todavía y le admiro mucho. Y en ese momento, claro, que él estuviera viendo, además, estaban ellos dos solos, en ese momento no había más público. Era un sábado, creo recordar. Y empezó la mención de Legalitas, empezó a sonar la música del Cabo del Miedo y yo me acordé de la imitación que hacía en sus programas Andreu del actor que dobla a Robert De Niro en España. El Sal Ratita que quiero verte la colita. Entonces, en ese momento no me atreví. Pensé, joder, ahora que está Buenafuente puedo aprovechar, imitarle, que a lo mejor le hace gracia, pero pensé, como a Pepe no le guste, me voy a llevar un pescozón. O sea, bueno, al final no hubiera pasado nada, que Pepe me hubiera mirado con cara rara y ya está, pero no quería evitar ese momento de no hacer nada sin consultárselo primero a Pepe. Ya. Entonces le dije a Pepe que tenía una idea al día siguiente para la mención y ya sin Andreu Buenafuente en el estudio, empecé a hacer... ¿Qué te incomodaba más, Pepe Domingo o que estuviese Buenafuente? Que estuviera Andreu me daba vergüenza, porque pensaba, a ver si va a pensar, este gilipollas que está haciendo, imitándome a mí aquí en un programa de radio de fútbol que no tiene nada que ver. Vengo a verlos y ya me cae esta. Pero claro, pero él era oyente de Carrusel, admiraba, y lo ha dicho muchas veces, a Paco y a Pepe y a Manolo, y no sé, no me atreví. En ese momento me dio mucho corte, pues yo soy una persona bastante tímida. Me dio mucho corte, entonces no me atreví a hacerlo. Y al día siguiente, antes del programa, le dije, Pepe, ¿me dejas probar? Sí, por supuesto, prueba lo que quieras. Suena la música del Cabo del Miedo, tito, tito, y empieza a hacer Pepe la mención, entonces yo me voy metiendo por debajo. Abogado, Sal Ratita. Y a Pepe le hizo mucha gracia, a Paco también, entonces se quedó. Esa era la mención de Carrusel, en la que yo hacía del imitador, del doblador de la voz de Robert De Niro en España. Y a partir de ahí, Tomás Guas, que es un genio, dijo un día, pues yo te voy a llamar Ratita a partir de ahora. Y Ratita y todos sus derivados, rata, ratón, polis, todo eso me llaman en antena. Madre y hay mía. veces que amigos míos me dicen, o a lo mejor... ¿Cómo te dejas? O mi abuela me dijo una vez, pero hijo, eso te llaman rata. Rata es algo peyorativo. Sí, es algo no le negativo. encontramos una vertiente positiva a que te llamen rata, ¿no? Claro, pero yo sí, y lo asimilo de forma natural, porque para mí es cariñoso. Y además yo creo que en antena se nota que es cariñoso. Sí. Entonces, el oyente habitual, ya hay muchos que me llaman ratita, de hecho, por Twitter. Entonces, bueno, se ha quedado como algo... Pero sí, tiene origen en una mención publicitaria que yo tenía el honor de hacer con Pepe Domingo, y que Pepe Domingo me dijera, sí, prueba, a ver si me gusta lo que vas a hacer. Esta más o menos es conocida, pero ¿qué responde Tomás Guas cuando le dicen lo de irse a la COPE? Esto es buenísimo, esto me lo contó Paco. Paco estaba recibiendo, claro, muchos mensajes en esos días, eran días de mucho trajín. Aparte, había habido muchas ofertas. Paco había tenido, lógicamente, en 2 meses, los 2 meses que separaron su despido de la SER con su fichaje por COPE, él había tenido muchas ofertas, había hablado con mucha gente y había habido mucho trasiego, ¿no? Uh-huh. Y me contó Paco que ya con el contrato cerrado, ya con las fechas definitivas del aterrizaje en COPE, ya cuando ya habíamos fijado esa reunión que íbamos a tener todos para un poco sentar las bases de lo que iba a ser la programación deportiva de COPE en el futuro, Paco me dice, me ha escrito Guas y solo me ha preguntado la siguiente frase. ¿Viene la rata? O sea, solo le puso eso. Sí, tranquilo, Tomás, que la rata se viene. Pero de la nada, claro. Tomás Guas es ese tipo de genio que tiene ese tipo de salidas. O sea, de repente estás en tu casa tranquilamente con el móvil y recibes un mensaje y es Tomás Guas. ¿Viene la rata? Sí, quédate tranquilo. No te preocupes, puedes firmar. Me hizo mucha gracia cuando me lo contó Paco y me pareció un gesto de cariño
y de reconocimiento salvaje por parte de Guas. O sea, más allá de la anécdota, es que en sus locuras, en ese momento que estaban pasando 100.000 millones de cosas, él se acordó de mí. Y, joder, a mí me hace mucha ilusión esa anécdota. Transmitís esa idea, ese grupo de periodistas, ese grupo de gente que estaba en Carrusel, que después se ha ido a COPE. Digo yo que además alguno también se habrá quedado por el camino, que no ha hecho el trasvase, pero que hay muy buena amistad. Que sois, no sé la palabra exacta, porque familia, bueno, la familia son los lazos de sangre, los lazos familiares, pero sois algo más que amigos, ¿no? O sea, sí, somos unos cabrones, pero son nuestros cabrones. No sé expresar eso, pero claro, es que me viene la palabra secta y palabra secta tiene tanto significado peyorativo sí. que no quiero utilizarla. Pero porque lo quiero expresar de una manera positiva, pero es decir, sois muy grupo de vosotros. Sí, y hay gente que puede considerar que en determinados momentos puede ser un poco secta el tener un equipo de un programa que pasa tantas horas en antena y que vivimos tantas cosas juntos. Al final, todos hemos sacrificado muchos fines de semana de nuestras vidas, que podíamos estar con nuestra familia o con nuestros amigos para estar trabajando, que al final eso crea un vínculo que es muy fuerte y que a lo mejor alguien que esté fuera puede pensar que es algo que tienes a lo mejor esos vicios de grupo fuerte que hacen lo mismo, ¿no? Pero yo lo considero mi familia, mi otra familia, y al final he aprendido que en la vida aprendes pues equivocándote con las cosas que te pasan. He aprendido que al final hay una familia que no eliges, que es la que te ha tocado, y hay una familia que eliges. Al final, tu familia muchas veces son los mejores amigos que tienes. O es gente con la que tienes una confianza brutal y una complicidad salvaje en el trabajo. Al final, nosotros somos un grupo de trabajo que es verdad que es cerrado, pero no es tan cerrado cuando ha habido compañeros que se han ido incorporando con el paso de los años. O sea, ahora no somos los mismos en el equipo de tiempo de juego que éramos hace 5 años. Hay gente más joven que se ha ido incorporando y que ha ido un poco nutriendo también ese grupo con sangre nueva y con ideas frescas y con la capacidad que tienen también de adaptarnos a los demás, a los nuevos tiempos, ¿no? O sea, no es un grupo cerrado como tal, pero sí que es un grupo de trabajo que hemos pasado muchas horas de antena juntos, hemos pasado muchas cosas juntos y que sí que tenemos esa complicidad, ese cariño, esa capacidad también de estar conectados, de saber lo que quiere la otra persona en el momento en el que estamos haciendo antena, de saber cómo es la forma de locutar de cada uno, cómo es la forma de ser de cada uno. Paco también permite que nosotros reflejemos nuestra personalidad en antena y eso es algo buenísimo. Eso es algo que nosotros estamos muy conectados entre nosotros y es verdad que nos consideramos una familia porque al final es lo que se ha forjado durante tantos años. Cuando llevas en mi caso, 22 años trabajando con las mismas personas, en la mayor parte de los casos las mismas personas, todos los fines de semana de tu vida, prácticamente, o 10 meses al año, que es lo que dura la temporada de fútbol, pues claro, ese tipo de vínculos los forjas porque es que, claro, es que han sido muchas horas juntos y nos han pasado muchas cosas. Entonces, eso se nota en antena, eso se tiene que notar. Y parte no es del éxito, yo creo, de la programación deportiva de COPE es que no hay nada impostado. No es falso lo que escuchas. Lo que escuchas es de verdad. Entonces, bueno, eso nos sale natural. Y yo creo que eso se nos nota también en antena. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Además, porque creo que en los momentos buenos, en las alegrías, te puedes juntar, no te voy a decir que con cualquiera, pero vamos, que el grado de amistad no es tan necesario. O sea, tú con un conocido te puedes ir de fiesta y te lo pasarás bien, pero sí, en los momentos malos, ahí es donde ese mensaje, esa llamada, ese ven para acá, es cuando se necesita esa unión que tenéis. Y te lo digo porque, por ejemplo,
tú has contado un episodio de acoso escolar que te pasó en tu niñez, Sí, pero pero claro, no voy a que lo cuentes, porque eso lo has contado varias veces. Además, sí. por aquí se ha pasado Iñaki Zubizarreta, con el que también compartiste una campaña Buen amigo, sí. con la ACB, y que lo contó por aquí y que, vamos, o sea, yo ese día cuando le escuchaba, es como, mira, como los mundos de Ricardo, ¿no? Vivimos muchas veces en otras situaciones que no somos conscientes de lo que puede pasar Sí. alguno. Pero tú te decidiste a contarlo y es ahí a donde voy. El ambiente que tienes que generar, de confianza que tú te tienes que ver para haber vivido una situación como esa y poder explicar no lo que has pasado, sino lo que estás pasando para contarlo, porque eso también es otro paso, Fer. Sí, bueno, es verdad, yo también tengo que decir que en el momento en el que yo lo cuento, que es ahora he hecho 3 años, febrero del año 2019, en La Linterna, en el programa La Linterna con Ángel Expósito. Siempre le agradeceré a Rubén Corral, que ahora es subdirector de informativos de COPE, que me echara ese cable, que me escuchara y le dijera: Rubén, he oído una noticia en nuestros informativos sobre un chico, sobre 5 chicos que han sido condenados en Valladolid por maltratar a otro compañero en un centro de formación profesional en Valladolid. Eh, y eso me ha removido y conforme estoy haciendo mi terapia, que estaba haciendo una terapia ya bastante intensa en ese momento y que continúa, mi terapia intensa continúa, tratando ese trauma, tratándolo de forma nuclear, o sea, de forma ya afrontándolo, mirándolo cara a cara y afrontándolo de verdad, que había muchos años en los que yo no había afrontado eso, ni siquiera tenía la conciencia de lo que me había pasado de verdad. No, no había asimilado todavía, no había digerido todavía lo que me había pasado, lo estoy digiriendo en los últimos años y en ese momento de la entrevista con Expósito es cuando lo cuento por primera vez de forma pública. Claro, la mayor parte de mis compañeros, por no decir casi todos mis compañeros en COPE, no lo sabían que me había pasado eso. Un día estuve a punto de decírselo a Paco en la redacción, pero no me atreví y no se lo conté. Y, y la mayor parte de los compañeros de COPE se enteraron en ese momento. Pero es que algunos de mis mejores amigos en el colegio mayor se enteraron en ese momento, porque yo tampoco había compartido esa experiencia en el colegio mayor. Era algo que había metido en una caja y que había tenido la falsa sensación de que escondiéndolo podía superarlo. Y al final, un trauma, yo creo que lo superas cuando lo afrontas. Necesitas ayuda profesional y yo había ido a asistencia psicológica desde la primera vez, de los 13, 14 años aproximadamente. O sea, yo recibía terapia psicológica desde entonces, pero en los últimos años han sido el momento, la etapa en los que de verdad he afrontado ese trauma y he hecho un proceso profesional con la psicóloga correspondiente para poder afrontar ese trauma. Y en estos 3 años y medio que llevamos de terapia, ha habido momentos muy jodidos, muy difíciles, pero el contar en esa entrevista de forma pública lo que pasó y en usarlo sobre todo, porque yo tenía un propósito muy claro, que era usarlo para ayudar a quien pueda estar pasando por eso, avisarle y decirle: tienes que contarlo. Eso fue un punto de inflexión para mí. Esa entrevista con Expósito, en la que yo conté todo lo que había pasado con crudeza, manejando mis conocimientos como periodista y como comunicador. Y me quedé corto en algunas cosas, ¿eh? Y lo hice a O sea, propósito. que hay cosas que todavía no has contado. Hay cosas que todavía no he contado, pero conté lo más relevante, lo conté en esa entrevista. Y fui muy crudo y fui muy directo en los mensajes que quería lanzar para que me sirviera para mí, pero sobre todo para que sirviera para otros. O sea, yo tenía una deuda conmigo mismo y hay mensajes que Expósito, el pobre, estaba todo el rato intentando mirar hacia adelante, que no me quedara yo con un pozo con un pozo malo, ¿no? Con una sensación desagradable de revivir otra vez lo que me había pasado, sino que miráramos hacia cómo se puede salir, y yo estaba muy
recuerdo que en esa entrevista Expósito me hace sus preguntas y yo le contesto lo que a mí me Lo da que te la dé la gana. gana. Tenía mis mensajes preparados y quería lanzar determinados mensajes sobre mis profesores, sobre mis compañeros, sobre cómo se portó el centro en ese momento. En ningún momento quise dar el nombre del centro, en ningún momento, ni lo he dado nunca de forma pública y no lo pienso dar. Pero claro, yo sabía que la gente en Cuenca con la que había convivido en esa época lo iba a escuchar, de hecho lo escuchó mucha gente, y quería lanzar mis determinados mensajes porque, claro, yo nunca había hablado en público de eso, nunca. Lo había tenido siempre escondido por la vergüenza, por la culpa, por todas las sensaciones que te quedan cuando eres maltratado. Al final, cuando eres víctima de maltrato, hay un montón de pozo negativo ahí que hay que trabajar. Y eso es lo que estoy haciendo yo con la psicóloga. Sigo haciéndolo todavía, aunque es verdad que no estamos en el mismo punto que estábamos hace 3 años o 3 años y medio. Ahora se ven los avances de la terapia y estamos dando pasos hacia adelante. Pero claro, son 3 años y medio de terapia muy intensa, de remover un trauma. Al final yo he tenido 2 traumas en mi vida. Uno relacionado con los años de bullying, que fueron 7 años de mi vida, los últimos 7 años de colegio, que yo estudié en el mismo centro, colegio y Bachillerato. instituto y bachillerato. Y después una relación sentimental que tuve que me dejó reventado. Esos 2 traumas he tenido en mi vida y eso hay que tratarlo. Y eso hay que afrontarlo y hay que ponerse en las manos de un profesional y además es que todo el mundo es susceptible de necesitar ayuda en algún momento o en varios momentos de su vida. Entonces, yo creo que eso también me ha ayudado a afrontar con naturalidad el hecho de que si tienes un esguince, vas al fisio a que te cure y si tienes una lesión de rodilla, vas a que te curen y si tienes cualquier otro tipo de dolencia física, vas al médico y que te diga lo que tienes y cómo te puedes curar y al final, si tienes esas heridas emocionales que son muy profundas y son muy variadas, pues te las tienes que tratar igual. O sea, necesitas ayuda igualmente. Dentro del desconocimiento que tenemos, los que no hemos vivido situaciones como esta, a mí, no sé, yo ahora que tengo hijos, me aterra leer noticias cuando veo que esto empieza a pasar a niños de 15, 17, de que terminan en suicidio y que todo el entorno no conoce nada. Eso por una parte, pero por otra, ¿qué errores estamos cometiendo, Fer? Las personas que tenéis alrededor, a una persona que le pase esto, ¿qué nota, qué necesita, qué errores cometemos las personas que rodeamos que no hemos vivido esa situación y que desconocemos qué está pasando? En mi caso, yo creo que ocurrió una cosa que suele ser común, porque al final el bullying es un maltrato sistemático y continuado en el tiempo. Por eso se llama bullying, porque es algo que no pasa una vez, no es No es una, una vez no es una acción. entre 4 y 5 puntual. chicos o chicos y chicas humillan a un compañero, le golpean o le graban o no pasa una vez. Cuando pasa la primera vez suele pasar desgraciadamente muchas veces y pasa claro, cada vez puede ser más grave porque la violencia aumenta y además se normaliza. Se normaliza ese comportamiento violento por parte de todo el mundo. Porque en el bullying hay varios actores. El único o la única que no elige lo que le está pasando es la víctima. La víctima es la única que no elige lo que le está ocurriendo. Todos los demás hacen algo porque deciden hacerlo. Y en ese momento están los maltratadores o los acosadores, la gente que maltrata a otro compañero o a otra compañera, los testigos, que tienen varias formas de comportarse, hay quienes defienden a la víctima, intentan ayudarla, hay quienes miran para otro lado por diversos motivos, por miedo a que les pase lo mismo, por miedo a que no puedan integrarse en el grupo en el que se quieren integrar. Hay chicos o chicas que participan
participan activamente. Es decir, hay mucho tipo de actores y después están los educadores, los profesionales que tienen una responsabilidad en ese centro escolar. Digo eso porque a mí me pasó en un centro escolar. Hay mucho tipo de actores y claro, ahora hay una cosa buena, yo creo, Ricardo, que es que hace 20 años, hace 25 años, cuando a mí me ocurrió, no me ocurrió, me lo hicieron, no tenía nombre, no era un problema social reconocido, no era algo que tuvieran la conciencia las autoridades y los centros de que era algo que no se podía consentir y de que era algo que había que cortar de raíz desde el primer momento en el que pasaba. No, eran cosas de críos, como se decía en ese momento, y la tendencia era... hubo profesoras mías que llegaron a culparme delante de mis maltratadores de lo que yo estaba sufriendo. O sea, quiero decir, había mucha desinformación, había mucho desconocimiento y había mucha desprotección, sobre todo, hacia las víctimas. Nosotros teníamos una cosa buena, los que sufrimos bullying en mi época, teníamos una cosa buena, entre comillas, que era que teníamos nuestro espacio de seguridad. Yo llegaba a mi cuarto de mi casa y ahí me podía sentir seguro. O me iba a Valencia, al chalet de mis abuelos, y ahí me podía sentir seguro. Ahora los chicos y las chicas que sufren bullying tienen esto y por aquí siguen recibiendo bullying. Y puede que no tengan ningún momento de protección. Por eso yo digo que es fundamental, y era el propósito que yo tenía cuando lo empecé a contar en público, aparte de que me sirviera a mí en mi terapia, que me está sirviendo mucho, porque contarlo al final ayuda a ir sanando las heridas y a cerrar esas cicatrices que se te han quedado. Pero yo tenía un propósito muy claro, que es que la gente, que se sepa y que la gente lo cuente. Porque en el momento en el que eres vejado, eres humillado, eres maltratado, sientes una vergüenza de ti mismo, de lo que te está pasando, un sentimiento de culpa, de que te está pasando, te lo están haciendo porque tú eres como eres. En mi caso, yo era un niño muy sensible. Y ser un niño muy sensible tenía una connotación muy determinada de orientación sexual y al mismo tiempo cobardía, falta de valentía, falta de hombría, esos clichés que teníamos aquí dentro en la cabeza, en los que un hombre no podía ser sensible. Bueno, me gustaban mis cosas, era súper activo, era muy propositivo, me gustaba hacer muchas cosas en el colegio y proponer cosas, me presenté a candidato al consejo escolar, quería hacer un montón de cosas, pero claro, yo acabé el colegio reventado por dentro, reventado. Yo llegué a Madrid con 18 años totalmente destrozado por dentro y eso no lo sabes gestionar, eso no... Y te afecta en tu día a día en todas tus facetas. A mí me ha afectado a nivel de amistades, a nivel social, por supuesto, a nivel de relaciones sentimentales, en el trabajo. He visto amenazas por todas partes cuando no las había, ¿sabes? O sea, es algo que te deja una huella tan profunda, tan marcada, que eso necesita un proceso. Y lo primero que necesita es comunicación. Es decir, me está pasando esto, no es culpa mía, es culpa de quien me lo está haciendo, pero necesito ayuda. Al final, un niño de 13, 14, 15 años, 16, que no está entendiendo eso tan grave que le está pasando, necesita que le ayude. Y ese es un mensaje principal que mandar. Que hay que ayudar a la víctima. Pero estoy aprendiendo en estos últimos años, en contacto con gente que ha visto muchos casos y los ha tratado de forma profesional, en contacto con asociaciones que luchan contra esta lacra que es el bullying, que la solución tiene que ser integral. En el colegio, en el centro escolar, eso se tiene que asumir como un problema grave. En cuanto aparece un caso, tiene que zanjarse de forma automática, inmediata. O sea, tiene que haber una respuesta muy rápida y muy radical
para cortarlo de raíz. Y la solución tiene que ser global. Es decir, en una clase es muy bueno que toda la clase se siente a hablar de eso y se integre a los acosadores, a las víctimas y a los testigos, con los educadores, con los profesores, y que entre todos traten de procesar que eso que ha pasado no puede volver a pasar. Nunca. Eso es algo que se tiene que hacer de una forma global. Primero, proteger a la víctima, porque la víctima está desprotegida, está sintiendo, porque a mí me pasó, que es una puta mierda y que no vale para nada y que tiene la culpa de lo que le está ocurriendo y que no va a ser capaz de tener una vida feliz, ni de llevar una relación normal, ni de poder, si tiene un sueño de trabajar en la radio, poder trabajar en la radio. A mí eso me estaba pasando con 15, 16, 17, 18 años. Y es una sensación muy desoladora. Sobre suicidio hay que hablar también, pero yo prefiero que lo hagan los profesionales, porque al final es un tema tan delicado, tan puntiagudo, con tantas aristas, que yo prefiero que lo hagan ellos. Yo creo que son los profesionales los que tienen que hablar sobre ese tema. Pero al final arroja el suicidio, que es otro problema social, arroja la necesidad de ayudar a esas personas. Que hay personas que están siendo maltratadas, que necesitan ayuda, necesitan acogimiento, necesitan soluciones. Y las soluciones se las tienen que dar quien se las pueden dar. Los educadores, los profesores, las direcciones de los centros y los padres. Educar en el ambiente familiar a no burlarse de otro niño o de otra niña porque lleve gafas, porque esté porque tenga barriga, porque sea alta, bizco, porque sea bajo. porque sea alta, porque sea bajo, por cualquier circunstancia, porque tenga una verruguita en la cara, ¿sabes? No. A educar un poco en el respeto también. El respeto, en la empatía y en que no puedes ser amigo de todo el mundo, pero que está mal humillar a alguien, está mal maltratar a alguien, está mal hacer una broma con la que no se ríe todo el mundo. Y te diría más, que además lo estamos, bueno, ya te digo, esto será, lo subimos el domingo, pero llevamos toda la semana que el célebre episodio de Will Smith. Es decir, tú puedes hacer un comentario que a lo mejor a ti no te parece hiriente, pero a la persona que lo recibe sí le parece hiriente. Estamos hablando de la mujer de Will Smith, en este caso, que sufre ese problema de alopecia. Fíjate, estamos hablando en un podcast de calvos, pero hay gente, y aquí vino Marcos López a contar cómo tiene esa alopecia areata, los tratamientos y cómo lo sufren. No es lo mismo hacer una broma que me la hagan a mí, por ejemplo, que le hagan a alguien que sufre una enfermedad que le provoca ser calvo. Sí, y al final todos cometemos errores, sí. Yo quiero mucho a Paco González, es una persona muy admirada por mí, pero en el momento en el que llamó feo en antena a Mollejo, jugador del Deportivo de La Coruña, del Atlético de Madrid, a mí no me gustó. No me gustó. Y yo creo que en ese momento Paco se equivocó. Como nos equivocamos todos, ¿eh? Sí, claro. Yo después de lo que he sufrido, soy consciente de que he sido injusto con algunas personas y de que he podido hacer o decir cosas que les han herido. Es que al final hay cosas que haces sin darte cuenta y puedes cometer el error de meterte con otra persona y que parezca un chiste o una broma, pero que a esa persona pues pueda herirle. O sea, a lo mejor ni siquiera lo dices con el tono para herir o ni siquiera lo dices con la intención de hacer daño, pero haces daño. Muchas veces decimos cosas que se nos van de las manos. Y a mí me ha pasado, ¿eh? A mí, habiendo sufrido bullying, me ha pasado también. He cometido errores con otros compañeros o con otras personas con las que he convivido. O, por ejemplo, recuerdo un chico que estaba en nuestro grupo de amigos en Cuenca, ya llegado a la universidad y yo ya viviendo en Madrid. Tuve un grupo de amigos en Cuenca y un amigo que ya no es amigo, trataba mal
a otro miembro del grupo y le ridiculizaba y le hacía burlas, y yo en algunas burlas participé, estoy convencido de que participé. Claro, en ese momento no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo. No lo asimilaba o no lo digería o no me daba cuenta de que estaba haciendo lo mismo que me habían hecho a mí y por lo que yo había sufrido tanto. No te das cuenta. Hay veces que lo haces y no te das cuenta. Pero claro, tampoco es lo mismo hacer una broma sobre alguien, un comentario despectivo, un equivocarse, porque al final nosotros nos equivocamos. No es lo mismo eso eh, que lo que los 3 o 4 chicos de Bilbao hicieron con un compañero de otro equipo y que las imágenes salieron la semana pasada. Sí. Que es reventarle. Reventarle física y sobre todo psicológicamente, porque el daño más... A mí las marcas y las heridas se me han pasado, las heridas físicas se me han pasado. Sigo con reacciones somáticas, o sea, mi cuerpo, hay momentos de tensión, hay momentos de estrés en los que mi cuerpo me lanza señales y me sigue temblando partes del cuerpo y me siguen doliendo partes del cuerpo, porque son reacciones somáticas del cuerpo a lo que me pasó, lo que me hicieron. Eso se pasa. Pero las huellas psicológicas de ese maltrato son muy jodidas. Son muy jodidas de curar. Son las más difíciles de curar. Entonces, cuando ves eso, cuando yo la semana pasada se pusieron a hablar en el partidazo de ese caso, que yo no había visto el vídeo ni lo voy a ver, lo siento mucho, pero no lo voy a ver. Claro, te remueve cosas, pero piensas que se difunda, que se sepa, ojalá sirva para que se corte de raíz, para que no vuelva a pasar más y que ese chico vaya recuperándose poco a poco, porque a ese chico que le ha pasado eso, que le han hecho eso, lo hemos visto una vez. Pero si lo hemos visto una vez, se lo han hecho muchas veces. Y la herida puede ser muy profunda. Lo normal es que la herida ya sea muy profunda. Que tenga ayuda, que le ayuden y lo primero que se corte y que le deje de pasar. Porque si no le deja de pasar, eso va a crecer. No te quiero poner triste y no te quiero. No quiero que removamos cosas. Estoy bastante tranquilo, Ricardo. No, estoy hablando bueno. con naturalidad y con tranquilidad. No. Lo digo por eso, porque además no me gustaría quedarme con mal cuerpo, porque primero, se nos ha ido el tiempo, tú tienes una cita en Twitch, ya no te voy a preguntar por Twitch, porque ya, sí, pregunta lo que quieras. Yo no, que se nos va el tiempo y ya te digo, lo que no quería era terminar con mal sabor de boca la charla, pero creo que es muy útil. Creo que las personas hablen, que la gente escuche, que la gente sea consciente de lo que tú también has contado. Yo a lo mejor he participado sin ser consciente, sin asimilarlo. Pues que todos seamos conscientes donde podemos generar un problema y al final... Todos lo hemos hecho alguna vez. Sí. Hemos sido injustos con alguien, nos hemos metido con alguien y hemos hecho daño a alguien muchas veces sin saberlo. Porque, claro, yo no soy una persona que sea capaz de hacer daño conscientemente, pero inconscientemente... hecho daño. No, claro, normal. Clarísimo. Sí, es que no sabemos que estamos haciendo daño, no sabemos que algo puede estar hiriendo a otra persona y a veces, bueno, pues mira, pues yo recomiendo a la gente que escuche Yo en el caso, perdona Ricardo, perdona que te interrumpa, en el caso que estábamos hablando de Paco, estoy absolutamente seguro de que Paco en ese momento no sabía que estaba haciendo daño a otra persona. No lo sabía y lo comentó como un chascarrillo, como un chiste y no pensó tampoco en las consecuencias que podía tener, que a esa persona le pudiera doler. Él pidió disculpas al día siguiente y... ¿Habló con él? ¿Llegó a hablar con Mollejo? No lo sé si han hablado personalmente, pero sé que pidió disculpas en público. Yo creo que en privado también, no lo tengo confirmado, pero en público seguro. Pidió disculpas al día siguiente y bueno, pues también en redes sociales se remueven muchas cosas y hay gente que se va a estar quedando con eso toda la vida. Sé que Mollejo, por ejemplo, reaccionó al episodio de Will Smith diciendo que bien has hecho Will Smith o bien hecho Will Smith o algo así. Hubo muchos comentarios que hacían referencia al otro, pero bueno, no sé, me ha salido eso y yo lo he comentado porque también me parece
justo reconocer que las personas nos equivocamos. Sí. Y que yo que he pasado eso durante mucho tiempo y que desafortunadamente sé muy bien lo que es el maltrato y lo que es el bullying, he sido injusto con otras personas y me he portado mal con otras personas, que eso nos ha pasado a todos. Bueno, yo creo que de todo esto evidentemente aprenderemos, evolucionaremos. Bueno, pues el trabajo de los psicólogos son los que nos tienen que ayudar y que... Bueno, hay protocolos, Ricardo, en los centros escolares ya hay Sí, protocolos para sí, tratar sí, este sí, tema. sí. Otra cosa es que todos los centros lo Activen bien cumplan. los protocolos, eso es. Exacto. Eso es Pero otra. que hay herramientas para solucionarlo, hay herramientas para solucionarlo. Ahora, es un problema quizá más grave de lo que nosotros nos hemos pensado o las autoridades están pensando que es. Es un problema gravísimo que hay que seguir luchando por atajar y por cortar de raíz. Y por Pero claro, detectarlo, que tampoco es fácil detectarlo a veces. y por detectarlo, efectivamente. Pero claro, no estamos en el mismo punto también que hace 20, 25 años cuando yo lo sufrí. O sea, ahora hay protocolos, hay legislación al respecto y hay caminos o hay instrumentos para poder eh, cortarlo, para poder solucionarlo. Bueno, a ver, que llegas tarde a tu cita de Twitch y no la No hay quiero problema, ¿eh? Me da fastidiar igual yo. empezar el Nah. directo a la 1:15 que a la 1:30. A ver, Claro. me has dicho que tú a Turquía no has pensado en ir, no has llegado ni a comparar precios. No me quería ir porque no. ¿No te fiabas? Es que me daba la sensación de que ir sin una garantía, porque al final Ya, tú compras un producto turístico, que es el viaje, el sí. alojamiento No y te puedes la imaginar operación. La operación en es parte de un Estambul, producto. no te puedes imaginar en Estambul cuando volví del sorteo la cantidad de gente con la cinta esta pegada. Claro, a mí, si podía hacerlo aquí, prefería hacerlo aquí. Y luego ha pasado otra cosa, que en los últimos años, antes sí que había una diferencia muy sensible de precio entre irte a Estambul y aprovechar el viaje y la estancia y todo eso, con las clínicas en España, pero cada vez hay más clínicas en España, están más especializadas, llevan más tiempo haciéndolo, lo hacen mejor. Y te voy a Y es decir una verdad cosa, que, Fer, a la gente no le da pudor reconocerlo. Y tú eres un ejemplo. pues yo es que lo trato de forma muy natural. O Bueno, sea, a pero mí no me tú importa. sabes, bueno, pero tú sabes que hay gente que ha pasado por esto y que no, esto tal, y no lo Y dicen. no lo quiere decir porque le da más Que me reparo. parece también perfecto. Oye, cada uno que haga lo que quiera, que vaya y que lo cuente o Sí, no lo cuente, da igual. a lo que voy es que al final ya hay tantas clínicas en España, están tan especializadas, llevan tanto tiempo y es verdad que en las grandes ciudades es más caro y en ciudades pequeñas donde cada vez hay más clínicas es un precio más económico y se ajusta más o se parece más al que a lo mejor te van a ofrecer en Turquía. Sí. Entonces yo creo que ya no hay tanta necesidad de irse para ahorrarse un dinero o para hacerlo de forma más barata. Hay un montón de clínicas aquí en las que lo puedes hacer y no te tienes por qué pegar el viaje a Turquía. Pero bueno, quiero decir, el que lo quiera seguir haciendo allí, pues me parece sensacional. ¿Eh? Yo no cuestiono a los que se van. Yo solo digo que a mí, yo tenía claro que no me quería ir. Me lo quería hacer aquí, si tenía posibilidad. Aquí llega un momento en el que yo tengo que preguntar por un calvo icónico. Ya sé que a lo mejor tú los has visto de lejos, pero calvo icónico, Fer. Un calvo icónico Sí, mío. sí. Bueno, el principal calvo icónico es mi padre. Ese es el Pues principal mira. calvo icónico, mi referencia. Pero Oye, un calvo icónico es Maldini, que además ha sido maestro y referencia para mí profesional toda la vida. tu otro padre, entonces. Sí, es un gran amigo. Maldini es, además, me sorprende que una persona con tanta. Maldini es muy especial, porque una persona con tanta fama, tanta celebridad, que ha hecho lo que ha hecho en su profesión y que se ha convertido en una marca propia muy potente, que tenga esa capacidad de cercanía, de trato. Yo cuando empecé a tratar con él en la SER fue encantador conmigo, me ayudó a entrar yo entré en el Plus de comentarista gracias a él. Y después hemos tenido una amistad, me da acceso a su base de datos para que yo entre cuando quiera. De hecho, lo que estaba contando de preparar el Mundial, todo lo estoy haciendo, los partidos los veo todos a través de la base de datos de Maldini porque él me da libre acceso. O sea, tiene unos detalles tan impropios de gran estrella, que hay grandes estrellas que son muy majos, pero que normalmente puedes pensar que una persona que tenga ese nivel de fama pues pueda
ser un creído, o pueda ser una persona que marca mucha distancia o que se cree, o sea, que se cree en un pedestal distinto al de los demás. Pero Maldini es un tipo muy, muy cercano, muy accesible, muy auténtico, muy genuino. Y no sé, a mí no me parece tan común, pero una No, superestrella que sea es así cierto. como él. Julio es así. Julio es así. Pues el calvo referencia. Calvo referencia. Melena, la que has envidiado. Esta sí que a alguien habrás envidiado. Un pelazo. Oh, Eri Frade, tío, tiene un pelo brutal. Eri Frade tiene un pelo. Eri Frade es un tío atractivo, es un tío Por guapo. cierto, te puedes salir de la familia, ¿eh? Puedes nombrar a más gente que no estén solo los que trabajen en la COPE. Sí, no, pero es que como lo he visto cerca, Ya. lo he visto tan cerca tantas veces, y hemos compartido muchas, con Eri Frade compartí muchas mañanas en Ser Móstoles, en el caruselín aquel de Móstoles, Sí. que estuvimos haciendo juntos durante 2 años. Fueron muchos domingos yendo con él, llevándole en coche, compartiendo programa, compartiendo también experiencias y vivencias y charlas. Y lo tengo como un compañero al que le tengo mucho cariño y que empezamos además más o menos en el mismo momento juntos en la radio, en el cual tengo una referencia muy clara en Eri, que tiene un pelazo. Eri tiene un pelo envidiable. O sea, Eri tiene unos genes fantásticos. Así que, bueno, esa ha sido Pola un de poco Lena, Pola de Lena. O sea, ahí Claro. tienen que fabricar pelo también. Sí. Pelo y guapura, porque Eri es un tío, Elegante, bien ¿eh? parecido. Sí, guapete. Tiene Sí, señor. porte, tiene guapete. Sí, señor, O sea sí, que, señor. sí, O sea, o sea se ha que tiene unos equivocado. genes, Heriberto tiene unos genes Se ha salvajes. equivocado de orilla futbolística, pero no pasa nada. También se lo perdonamos. No se puede ser perfecto. Claro, hay que tener algún defecto en la vida. Mira, te voy a cambiar, te voy a personalizar una pregunta. Normalmente esto es al revés. Si alguna vez la has escuchado es al revés, pero te la voy a hacer al revés, en tu caso. ¿Cuánta gente te ha dicho alguna vez, rápate? Hay gente que me lo ha dicho, sí. Hay gente que me lo ha dicho, sí. Me ha dicho, ¿por qué no pruebas? Bueno, hubo un compañero, un amigo, con el que hablé de esto una vez, Tony Padilla, ¿Sí? me dijo, yo me estoy quedando calvo también, pero yo lo que voy a hacer es raparme y además hacer un ritual. Cuando me rape, hacer un ritual con amigos y raparme y ya está. Y ya Ya está. no tiene vuelta atrás y ya me he rapado. Y yo pensé, en ese momento pensé alguna vez en raparme, pero no me atreví. Dije, venga, pues cuando ya me opere, como no voy a tener más narices, Lo tenías me claro, rapen y ya está. tú ya sabías que lo tenías claro. Sí, yo quería, es que llevo muchos años con esta historia dándole vueltas a hacerme el implante. Entonces, sí, era algo que tenía más o menos claro, pero que no he podido hacer hasta hace unos meses. Bueno, vamos a ver. Ahí ya solo me queda el regalo para todos los que se pasan aquí en el Pelao, que es cómo te ve el caricaturista, cómo te ve Rafa, que te ha dibujado antes de. Ah, Esto qué es bueno. antes de. Qué Para los guay. que nos están viendo por vídeo saben que se está conformando la caricatura. Para los que los que estén en el podcast, pues es la que va en la carátula, pero por lo menos, mira, ahí vas viendo el vídeo, cómo te va colocando, te ha puesto con la barbita, las gafas, el color azul, el micrófono de la COPE. Y Qué guay. este Qué eres chulo. tú. Este eres tú. Pero espera, porque claro, también te ha puesto en el cómo puedes llegar a quedar. O sea, mira, ¿te acuerdas cuando Ronaldo en el Mundial de 2002, creo que fue? Sí, que fue imitando a un personaje de dibujos animados, sí. Esta, ¿no? Que se puso aquí Sí. el flequillito. ¿Cómo te verías como Valderrama? Oh, qué bueno. Qué melenaco. Estos te damos ideas, ¿eh? En el futuro. Oye, no, Bueno, me veo bien, ¿eh? sí. Me veo bien. Y luego, Me veo bien. no sé hasta qué hasta qué punto puede ser un ídolo encontrarte con Maradona. O el pelado de Maradona. Pues sí, tampoco me queda mal, ¿eh? Tampoco me queda mal. ¿Te imaginas aparecer en el tiempo de juego que te vea Paco así con este melenón? Pero no sé si me molestaría un poco. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No sé si sería incómodo de llevar tanto pelo. Acostumbrado a no llevar tanto pelo. No sé si sería un poco incómodo. No lo sé. Bueno, pues nada, que había que terminar con... Oye, que gracias por ser el primer injertado que se viene por el podcast, gracias a que ti, te he dado Ricardo. hasta ideas de cómo puedes... no sé, oye, si llevas el pelo como te lo he mostrado ahora, dentro de un par... Bueno, no, un par de años, no. En 4 meses esto crece que da gusto. Que con el pelo corto sabes lo rápido que crece.
Sí, correcto. Además, a mí me va bastante rápido, sí. Yo creo que me raparé una vez más, aunque mi mujer no quiere. Mi mujer está súper curiosa por ver hacia dónde va esto. Y mi madre ¿Tienes también. que hacer otro? ¿Esto va por operaciones o este es o con este te vas a quedar? No, está, vamos, yo me la planteo como la definitiva. Luego, claro, esto es un negocio al final. Sí. Y es posible que me lo sugieran, porque al final yo por aquí atrás no me he puesto solo en la parte de adelante. Entonces puede que me lo sugieran y incluso esto se puede cerrar, se puede unir. Ten cuidado, que todo el que pasa el que pasa por el bisturí luego quiere repetir, ¿eh? Luego quiere más, ¿no? Más. La médico me recomendó que no me adelantara la línea de pelo para que quedara más natural. Le hice caso y en eso estoy contento. O sea, yo creo que no me importa tener entradas porque toda mi vida las he tenido. No toda mi vida, pero gran parte de mi vida las he tenido. Entonces no me importa tener entradas, pero quería tener más pelo. Entonces, pues en eso estamos. Pues nada, amigo, que al final se ha dado la cita, que te agradezco un montón la charla, que... Yo también, lo he pasado muy bien, Ricardo, muchas gracias. Me alegro de que te hayas abierto, espero que no haya sido un momento que te haya dejado un mal sabor de boca y que haya sido todo lo contrario. No. Si luego esto le sirve a alguien, pues mucho mejor que alguien haya disfrutado, porque aquí de lo que se trata. Si alguien ha puesto el podcast para escuchar cómo Fernando Evangelio habla de fútbol internacional, se ha dado cuenta que aquí venimos a hablar de todo, menos casi de lo que haces en tu vida, que venimos a conocerte a ti, que aquí hablamos de la vida, tú y yo. Yo también lo agradezco porque lo que yo quería hacer en Twitch era un poco esto. Tú pasaste por el canal de Twitch, te lo agradezco un montón. Y claro, eso no lo hago en la radio. Me apetecía charlar con gente y conocerles mejor. O sea, gente a la que admiro y con la que comparto algunos valores y que os tengo como referencia por muchos motivos distintos. Yo quería conoceros. Entonces, el canal de Twitch yo lo tengo para eso. Con lo cual, que hayamos hecho esto a la inversa en tu canal, pues me apetecía y además me parece muy bien. O sea que, bueno, pues si a la gente ha disfrutado con este ratito largo, porque nos hemos pasado de la hora y media, macho, vas a ser el podcast más largo ya. Sí, lo sé. Pero bueno. Yo tengo mucho carrete. Es verdad, tengo y mucho yo, carrete, que no te quiero parar porque no quiero frenar a nadie, fíjate hasta dónde nos hemos ido. Pues nada, Fer, un placer que haya sido el primer injertado del Pelao. Muchas gracias, ha sido un honor.